bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Así que le doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. So I give you a cordial welcome to each and every one of you. Y sé que Dios tiene para cada uno And I know that God has for each and every one of us un plan perfecto. a perfect plan. ¿Sí? Antes de que existiera el pecado, Before sin existed, antes de eso, before that, el hombre habitaba en un man reino. abided in a kingdom. El hombre habitaba en compañería, en compañerismo con Dios. Man abided in fellowship with God, Todo estaba en orden. and everything was in order. No había ningún tipo de problema. There was no type of problem. No había conflictos. There was no conflict. La mentalidad era la mentalidad de Dios. The mentality was God's mentality. O sea, era una mentalidad perfecta. So it was a perfect mentality. Amén. Amén. Amen? Fíjate lo que hoy puedes aprender Look what today you can learn si tú dispones tu corazón if you just, if you're willing y in your le, heart y le crees a Dios. and you believe the Lord. Fíjate que no te estoy diciendo que me creas a mí, Notice I'm not telling you to believe me, sino que le creas a Dios. but to believe the Lord, Porque está escrito en la palabra. because it is written on the word. ¿Sí? Las palabras de Dios son espíritu y son vida, And the words of the Lord are their truth and their life, pero solamente para aquel que lo cree. but only for those who believe. Pero brevemente te voy a invitar a que vayas ahí a Génesis 1 But I'm going to invite para you to poner un go fundamento que esto es plan de Dios. to Genesis 1 to give you a foundation that this is the word of God. En Génesis 1, la historia bíblica o lo que se ha vivido, si no tienes Biblia, puedes usar una Biblia en español o en inglés, ahí están enfrente. If you don't have a Bible, there should be one in front of you, English or Spanish. Puedes decir aleluya, You can say hallelujah. puedes decir gloria a You Dios. can say glory to God. ¿Estás ahí conmigo? Are you there with me? En Génesis 1:26. Genesis 1:26. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Look what the word of God says. Amén. Génesis Genesis 1:26. 1:26. Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Then God said, let us make man in our own image according to his likeness. Estamos leyendo el 26. We're reading verse 26. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra... ¿Será Let us perfecto el hombre? Make in our image according to our Estamos likeness. hechos a imagen y a semejanza a él. Is man made perfect? We Para are aquellos que made siempre se están justificando y decir, somos carne, image. vivimos en la carne, sí, vivimos en la carne. For those who are ¿Y tú justifying crees que Dios themselves and say estaba that haciendo de fierro a ese hombre? o they qué? live in the flesh, do you think God made that man of iron? ¿Usted cree que lo estaba haciendo sin corazón? Do you think he was Sin creating him sentimientos. without feelings, without a heart? Era el corazón de Dios, el sentimiento de Dios. It was the heart Exactamente of como, God. como Dios es. Exactly Hagámoslo. how he Ahora, is. no estaba hablando Dios más que de la creación. And God was not speaking but only about creation. Sí, tenemos que aprender esto And y we need- grabarlo en nuestro corazón. We need to learn this and save it in our Dios hearts. nomás hizo un modelo de ser humano, God only made one model of a human being sí, desde el principio. since the beginning. Y dice la Escritura, And scripture says, conforme a nuestra semejanza. according to our likeness. Y luego le dio autoridad. Y And- señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Then he gave them authority. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Amén. Lee el 27. Read verse Y 27. crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Crió Male and Dios female, al he hombre. created them. God Sabemos que created Dios es man. espíritu. God is spirit. Dios es el creador. God is the creator. ¿Sí? ¿Entiende eso? You understand that? Ahora vemos que establece sexos ahí. So now we know that he establishes No hay medios sexos. the sex. There's not half. Varón y hembra los creó.
There's male and female. Me gusta el 28 y dijo, y los bendijo. And I like verse 28 where it says God blessed them. ¿Sabes qué es eso? Do you know what that is? Darles la plenitud de Dios al hombre. To give them the fullness of God. ¿Entendió? You Le understand? dio todo He gave them everything al hombre. to man. Si pones atención aquí, te va a ir bien. If you pay attention here, it's going to go Cuando well. la persona no sabe respetar la autoridad delegada, When people don't know how to respect delegated authority, quiere darle clases a Dios. they want to give classes unto Tiene un God. espíritu de rebeldía, They have a spirit of rebellion, usando la espiritualidad. spirituality, Porque Dios es el que establece, because God is the one who establishes Su reino. His kingdom, ¿sí? Y Él crió and He created al hombre a imagen y a semejanza de Dios lo creó. man according to His image and likeness. ¿Entiende? You understand? Nadie puede decirle a Dios qué tiene que hacer Dios. Nobody can tell God what He needs to do. Le voy a enseñar el por qué. I'm going to teach you why. Porque Dios es Dios. Because God is God. Porque Él es el Señor. Because He is the Lord. Ahora, vemos que la creación fue formada por Él. We see that creation was formed by Him. Ahora vemos, la historia la sabemos. El hombre peca, bla, bla, We know bla. the story. Pero para ir rápido, ve a Romanos. Man sins and blah, blah, blah. Para que tengas argumentos bíblicos. Let's go to Romans so that we can have biblical arguments. Es bien importante. It is very important. Romanos 3, Romans 3, 23. 23. Cuando lo encuentres puedes decir gloria a Dios. When you find it, say glory to God. El plan de Dios es que nosotros seamos formados The plan of God is for us to be formed conforme Él lo diseñó. according to how He designed it. Si nosotros no nos formamos como Él nos diseñó, tú no vas a poder ejercer, If we are not formed how He said, you're not going to be able to exercise tú no vas a poder vivir and live lo que Él estableció para ti. what He has established for you. ¿Sí? La única manera que yo pueda comunicarme contigo es que tengamos un medio de comunicación. The only way that I can communicate with you is so that we can have a means of communication. Si yo no hablo contigo, If I don't speak to you, pues no hay comunicación. well, then there's no communication. Cuando nosotros estamos desconectados de la voluntad de Dios, When we are disconnected from the will of God, ¿sí? Tú no tienes comunión con Dios. you don't have communion No with God. importa, lea la Biblia, hagas lo que ores, ayunes, hagas lo que hagas. It doesn't matter if you pray, if you fast, whatever you may do. ¿Por qué? Why? Porque el que pone las reglas es Él. Because the one that sets the rules is Él Him. establece su reino. He establishes His ¿Entendió? kingdom. You understand? Y todo aquel que no está en el orden de su reino And all those who are not in His order of the kingdom, está viviendo incomunicado con Dios. they're living without communication with God. Habla con Dios, They speak with pero God, Dios no le habla al hombre. but God doesn't speak to men. ¿Entiende eso? You understand? ¿Y qué es lo más importante? What is the most Que important Dios thing? te hable. For God to speak to you. Amén. Puede abrir su boca y decir gloria a Dios. You can open your mouth and say glory Porque to si God. tú hablas y hablas y hablas con Dios, pero Because Dios if no you te habla a ti, If you speak and speak va a and llegar speak el to momento God, en que vas a llegar al cielo y te vas a decir, yo nunca te conocí. but He doesn't speak to you, then you're going to get Yo to nunca hablé heaven and He's going to contigo. say, I never spoke with you, I don't Tú know hablaste you. conmigo, pero yo yo You nunca hablé spoke with me, contigo. but I never spoke with you. Sonríale que Cristo le ama. Smile that Christ loves you. Lo más importante es que Dios nos hable. The most important thing is for God Y to nos está hablando speak por to medio de la us. palabra. And He's speaking to us through the Word. Aleluya. Hallelujah. Recuerda, Remember, la autoridad delegada delegated authority, es Dios el que delega. it is God who Él delegates. es el que pone a los 5 dones It is ministeriales. Him who sets the Ningún hombre tiene potestad para hacerlo. fivefold ministries. No man has the power to do that. Y Dios lo da a través de hombres And God does it through men que tienen comunión con Él. who have communion with Him. You ¿Entendiste? understand? Si Dios me dice a mí, yo te llamé a esto, If God tells me I called you for this, ¿sí? y lo hago, and I do it, se va a ver el fruto de Dios. the fruit is going to be shown. ¿Entendió? You understand? Le guste el que le guste, al que no le guste también. Whoever likes it. Pero si Dios no te llama, But if God does not call you, tú te pones o te ponen, you can set yourself or somebody puts you siempre there. vas a usar estrategias carnales para hacer lo que tú quieres hacer. You will also always use carnal strategies to do what you need Porque to do. no estás en comunión bilateral con Dios. Because you're not in bilateral communication with Dios God. te habla a tu espíritu. God speaks to your spirit. Qué bueno que dice amén. So good for you to say amen. ¿Sí entendió? You understand?
¿Sabes lo que es que Dios hable contigo? Do you know what it is for God to speak to you? ¿Sabes lo que es eso? Do you know what that is? Todos los días. Every day. No necesitas estar temblando, You don't need to be shaking ni sentir. or feel. Dios te va a hablar. God's going to speak to you. Sea lo que. ¿Entiende? Do you understand? Vamos a leer Romanos para que se pongan más contentos. Let's read Romans so you can get happier. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 23. Romans 3:23. ¿Estás ahí conmigo? Are you there with me? Dice la escritura. Scripture says. Aleluya. Estamos leyendo Romanos 3, 23. Dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. For all have sinned and fall short of the glory of God. ¿Lo ves? You see it? Todos cortados con la misma tijera. Everybody was cut with the same Tú no puedes scissors. decir, no, es que yo soy, no, si supiera usted, pastor. No, no quiero saber. You cannot say, well, you know, if you would Todos know, Pastor, who I destituidos de am. la gloria de Dios. No, I sin don't want to know. excepción. Everybody was fell short from the glory of God. Entonces, grave eso. Estamos destituidos totalmente. this. Ahorita hay mucha gente cristiana yendo a la iglesia, están destituidos de la gloria de Dios. Many people have been to go to churches, they have fallen short from Y the ahorita glory vas a of God. saber por qué. And right now you're going to see why. La escritura nos dice aquí, Scripture tells us here, siendo justificados gratuitamente por gracia. being justified freely by His grace. ¿Lo ves? You see it? Pero primero But first, tienes que aceptar que el hombre fue you need to accept that man destituido. had fallen short. ¿Lo ves? You see it? ¿Lo ves? You see it? Quiere decir el hombre separado de Dios totalmente. It means that a man was totally separated from God. ¿Sí? Ahora ahí en Romanos 3:10 Now there in Romans 3:10, dice la escritura, Scripture says, como está escrito, as it is written. no dice como dice el pastor. It doesn't say how Pastor said it. Afortunadamente, Fortunately, dice, no hay justo ni hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron de a una e se hicieron inútiles. there is none righteous, not one. There is none who understands. There is none who seeks after God. They have all turned aside. They have together become unprofitable. ¿Se hicieron qué? Cuando They tú, became cuando unprofitable. tú tienes comunión con Dios, When you have communion with Bilateral. God, there's a bilateral. tú eres inútil. Se hace un inútil. You are unprofitable. No puedes vivir la vida feliz todo el tiempo. You cannot live a happy life all the time. ¿Por qué? Why? Porque estás desconectado de Because you're Dios. disconnected from God. Sonríale. Smile. No hay justo ni uno. There is none righteous, not one. No hay quien entienda. There's none who understands. Hello. Diga Hola. entendimiento. Say understanding. Hay gente que habla de la Biblia pero no entiende. There's people who talk about the Bible, but they don't understand. Y eso no quiere decir And that doesn't que él mean vive la Biblia. that he lives the Bible. ¿Entendió aquí? You understand it? No entienden. They don't understand. Ahora, esto que estoy hablando So now this that I'm es speaking para que aprendamos a vivir el plan de Dios tanto individual como iglesia. is for us to understand the will of God, both individually and as a church. No hay quien le busque. There is none who seeks after Cuando God. tú estás separado de Dios, no le buscas a Él, buscas el beneficio de Él. When you're separated from God, you don't seek Him, you just ¿Entiende? seek the benefit. Por eso mucha gente cuando tiene problemas viene a la iglesia nomás. That's why a lot of people, when they Se have resolvió problems, el they come problema to y se church. va. They resolve their problem and then they Porque no leave supo dónde se metió. because they don't know where they got into. Pero hoy vas a saber. But now you're going to know. Todos se desviaron a una, They have all turned aside. se hicieron inútiles. They have together become unprofitable. No hay quien haga lo bueno, ni hay There is none who does siquiera good. uno. No, not one. ¿Lo ves? You see it? ¿Lo estás viendo? Are you seeing it? Mira lo que dice, sepulcro abierto es su garganta, Their throat is an open tomb. con sus lenguas engañan. With their tongues they have practiced deceit. Veneno de espid hay debajo de sus labios. The poison of asps is under their lips, Su boca está llena de maldición y de amargura. whose mouth is full of cursing and bitterness. Sus pies, dice,
Their feet se presumen para derramar are sangre. swift to shed blood. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Destruction and misery are in their ways. Y no conocieron camino de paz. And the way of peace they have not known. Oiga bien, Listen carefully. no hay temor de Dios delante de sus ojos. There is no fear of God before their eyes. Son aquellos que dicen, no pasa nada, pastor. It's those who say, nothing's going to happen, Pastor. Y sí pasa. And it does happen. ¿Por qué? Why? Porque están destituidos. Because they have fallen short. Aunque puedas saber la Biblia y puedes ir a una iglesia, Even though you might pero know the estás Bible separado de Dios. and go to church, you are separated from God. Pero ya vemos la condición del hombre, But now we see the condition of man, cómo estaba sin Dios. how he was without man, without God. Todos nosotros hemos dicho, Señor, yo We- te confieso como mi Señor y mi Salvador. Have all said, Lord, I confess you as my Lord and Savior. Sí, ahí acompáñame en Juan 3:16. Accompany me to John 3:16. Es importante que lo vuelvas a leer. ¿Por qué? Porque ha habido un error, It's important for you to read it again because there's been Grande. a great error. gran error. Great error. Por eso muchas personas no viven la manifestación del poder de Dios como estilo de vida. That's why so many people don't live the power of God as a way of living. Mira lo que dice la Escritura. Look what Scripture says. Aleluya. Hallelujah. En Juan 3:16. John 3:16. Juan 3:16. John 3:16. Este versículo la mayoría se lo saben de los aleluyas. Most of Christian people, hallelujahs, learn this verse. Sí, lo recitamos. Know this verse. We recite it. Sí, un niño que nace en una iglesia crece, crece, crece oyendo versículos bíblicos. A little kid that grows in Y lo church, recita como they listen and natural listen porque lo oyó toda la vida. and listen to verses and they can recite it because they heard about it all Pero their viene un cambio en life. su vida de ese niño But a change comes to that little hasta kid. que comienza a tener una relación bilateral con Dios. And until that kid begins to have a bilateral communication with God. Yo cuando empecé mi vida When cristiana, I began my Christian life, a mí me sorprendía gente que decía oír la voz de Dios. I would get surprised when I Wow, heard people, I decía heard yo, the voice of God. qué tremendo es eso. And I would say, wow, how tremendous Me that is. admiraba de eso. And I would be admired about that. Sí. ¿Y sabes que todos tenemos acceso a oír la voz de Dios? And do you know that we all have access to listen to the voice of God? Simplemente que estés en su frecuencia con Él. Simply just to be in his own frequency, En quietud. in stillness or No te me quietness. duermas, que aquí viene a oír la palabra de Dios. Don't fall asleep because you come to hear the ¡Aleluya! word of God here. ¿Entiende eso? You understand that? Tú tienes ese derecho You have that right de oír la voz de Dios. of listening to the voice of God. Mis hijos oyen mi voz My children listen to my voice y me siguen. and they follow me. No dijo los primos, no, He didn't say the cousins, hijos but my children oyen mi voz hear my voice y me siguen. and they follow me. ¿Sí? Mira lo que dice Juan 3:16. Look what John 3:16 says. De tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, For God so loved the world that he gave his son, que ha dado a su Hijo unigénito. and he gave his only begotten son. Ha dado a su Hijo. He gave his son, Di, regalo. say gift, Para que todo aquel que en Él crea, so that all those who believe in him ¿sí? No se pierda. should not perish. ¿Sí? Hablando con el corazón en la mano, Speaking with my heart, ¿cuántos cristianos usted ve que andan en alcohol, borrachos, perdidos, how many Christians do you robando, see that mintiendo y they're haciendo tanta stealing, cosa drunk, incorrecta? and doing also many incorrect things? Quiere decir que andan perdidos, That means that they're lost. ¿sí? Pero si, por ejemplo, But for example, Dios te agarrara de tu mano, físicamente hablando, God would grab you on your hand, physically speaking. ¿te perderías? Would you get lost? No, no te pierdes. No, you wouldn't get lost. ¿Por qué? Porque andas con Él. Why? Because you are with him. Ahora, obviamente Dios no te va a agarrar de la mano, Well, obviously, God is not going to grab your hand, físicamente, physically speaking, pero sí espiritualmente. but yes, spiritually speaking. Pues para que puedas estar
en común unión con Él es en el Espíritu. So in order to be in communion with him, it is in the Spirit. Y no te pierdes. And you don't get lost. O sea, cuando tú sueltas la palabra de Él, So when you let go of the word of God, es cuando tú te comienzas a justificar. is when you begin to justify yourself. ¿Entiendes? You Y understand? comienzas a pensar que lo que tú estás diciendo o haciendo, And then you begin to Está bien. think that what you're doing and thinking is right. y no estás en la voluntad de Dios. And no, you're not in the will of God. Una vez más léelo porque aquí está una revelación. Once again, read Diga, it because "Gloria a there's Dios". a great revelation. Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, So that whoever believes in him should not perish. ¿entendió? You understand? A nadie le pusieron una pistola para que crea. Nobody put a gun to your head so that you Esa could es tu believe. decisión. It was your own decision. Para que todo aquel que en Él crea So that all those who believe no se pierda. in him shall not perish. ¿Lo ves? You understand? You see it? Aleluya. ¿No te quieres perder? Do you want to perish? No te estoy hablando más allá del sol cuando tú te mueras y te vayas al cielo. Es desde ahorita. And I'm not talking about beyond the Ahorita sun. es It cuando is right now. necesitamos estar sanos, Right now we need to be healed, fuertes, strong, felices, happy, contentos, happy en todos los aspectos. in all the aspects. ¿Sí? ¿Por qué? Why? Porque el Señor usó un sistema Because the Lord used a system cuando Él estuvo aquí en la tierra. when he was here on the earth. Estableció un sistema. He established a system. Ahí está esto en Mateo 4:17. Ven conmigo. Hay muchísimos versículos que puedo estar usando para que tú los utilices. Matthew 4:17, and I could be using so many verses so that you can use them. Porque si tú no utilizas la palabra de Dios, bienvenidos. Welcome, because if you don't use the word of Si God, tú no usas la palabra de Dios como la voluntad de Dios, if you don't use the word of God as the will of God, te vas a desviar de la voluntad de Dios. you're going to deviate from the will of God. Si lo sabes eso, If you know that, no nos conviene desviarnos. it's not convenient for us to ¿Por qué? deviate. Me desconecto. Why? Because I get disconnected. Como ahorita decíamos que en Juan 3:16, todos sabemos el versículo, Like we were saying right now in John 3:16, que Dios amó al mundo we all know the verse, y ha dado God al so Hijo, loved the world that he gave his son, ¿sí? Para que todo aquel que en Él crea. so that all those who believe El Padre dio al Hijo in him, the para Father que en Él crea. gave the Son so that they believe No in dijo him. para aquel que sepa la Biblia, Doesn't say for those who know the sino Bible, que crea en la palabra. but they Porque believe the Cristo es word, la palabra. because Jesus is the word. Esto no tiene ni una gota de religión, And this has not one drop of religion ni de fanatismo. or fanatism, Es la realidad de cómo vivir una vida preciosa con Dios. but it is the reality of how to live a life with God. Yo no te puedo obligar a ti. And I cannot obligate you. Esto es tu deseo, tu corazón. It is your desire, it is from Porque your fuiste heart, tú el que creíste. because it was you who believed. Amén. Esto es individual It's individual, y es maravilloso. and it's marvelous. Aleluya. No estés usando tus pensamientos para estar en otra parte. Don't Úsalos use para estar aquí. your thoughts to be somewhere, Vemos somewhere. que Jesús llega a la tierra place. y empieza ahí en Mateo 4:17 It starts there in Matthew 4:17, y empezamos desde Génesis. and we started since Todos Genesis, destituidos de la gloria de Dios. where all had fallen short Separados de from Dios. the glory of God, El separated punto from ahorita God. que hay ahorita millones de cristianos que van a la iglesia pero están separados de Dios. The point is that there's millions of Christians that go to church, but ¿Creen, they're separated creen from que God. porque hicieron una confesión de fe They believe that because they ya they son salvos? did a faith confession, No, they're eso saved. no es la salvación. That is not La salvation. salvación es la comunión diaria con Él. Salvation is the daily communion Porque with fuiste Him, creado para Él Because con you un were- propósito de Él. created for Him with His purpose. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos en la iglesia. We are a church. Yo no inventé la I did iglesia. not invent the church. Sea parte de lo que Dios está Be a diciendo. part of what God is saying. Qué bueno que viniste, Edward. So good that you came, Eduardo. Dice el Mateo 4:17. Matthew 4:17. Si no traes Biblia, ahí enfrente hay Biblias en inglés, en español. If you didn't bring a Bible, there's Bibles there in Y puede English hacer or uso de Spanish, ella. and you can use them. Dice la Escritura, Scripture desde entonces says- comenzó Jesús a predicar. From that time, Jesus began to preach. El regalo que Dios Padre Celestial dio, The gift that God the Father gave, habló. He spoke. El regalo vino personificado The gift was in a través de body Jesús. through Jesus. Y dice, And it says- arrepentaos. Repent.
Ahora, ¿qué es arrepentimiento? So now what does repent mean? Bueno, como estás bajo toda maldición, si cambias de pensar, vas a entrar a toda bendición. Well, since you were in curse, and if you change your way of thinking, you're going to enter into that blessing. Ah, como estás bajo maldición But since you're cursed, under the y curse, realmente and really le crees, you believe, te apropias del regalo, you appropriate yourself ahora of that vas a estar en gift, la bendición. then you're going to be in that blessing. Arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ahora, ahí te va algo. Now here you go. Tienes que There's aprenderlo. You need to learn this. ¿Me haces un favor? Can you do me a Sal favor? afuerita. Go outside. Pero sal, no. Es un ejemplo, ahorita me perdonas. It's an example. You can forgive me right now. Ok. ¿Ella sabe lo que está pasando ahorita en este momento ya? Does she know Aquí. what's going on, what's happening here inside? No. ¿Por qué? No, why? Porque no está. Because she's not here. Es difícil de comprender esa Is it hard profunda to revelación. understand that profound revelation? ¿Verdad que no? ¿Lo entiendes? You understand it? ¿Lo crees? You believe it? No, pues yo no creo. El amor de Dios abarca allá y aquí. Yo Well, sé, hermano. I don't believe that because the Pero love esta of God, persona no it involves sabe lo over que there está and pasando here. aquí. But this person, I know that, but this Mijo, person doesn't know what's Open the going on door. right now. Say, come in, little sister. Thank you, sister. Gracias, hermana. ¿Verdad que tú no sabías qué estaba pasando aquí adentro? You didn't know what was going on in here, right? Y no es testigo de Jehová. And she's not Jehovah's Witness. Así está mucha gente. That's how many people are. Mira lo que dice la escritura ahí. Look what the scripture says. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Because the kingdom of heaven is at hand. Jesús no te invitó a ser cristiano. Jesús no te invitó a una religión. Te invitó a su reino. Jesus didn't invite you to a religion. Y si tú no estás viviendo dentro But to de su his reino, tú no kingdom. sabes qué pasa en el reino. And if you don't live in that kingdom, Y you es don't por know eso what's que going on tenemos in las that luchas, kingdom. las pruebas, That's why we have los tests and sufrimientos, trials, los sufferings, desiertos. deserts, el no entender el mundo not espiritual. understanding the spiritual ¿Quién es tu world. enemigo? El Who is- mismo mío. Who's your enemy? The same Pero one as mine. Jesús dijo, hey, But- Señor, Padre poderoso, le dijo, no te pido que los quites, But Jesus said, I don't ask you to remove them sino que los guardes from this world, but to keep them del sistema satánico. from the satanic world. ¿Cómo te puede guardar? How is he going to keep you? ¿Sí? Sosteniéndote dentro del reino. Sustaining you inside ¿Tú the kingdom. crees que un demonio es menso? You think that what a demon is stupid? ¿Tú crees? You think that? Ellos creen y tiemblan. They believe and they La tremble. Biblia lo dice. That's what the Bible says. La Biblia lo dice. The Bible says that. Ellos creen, los demonios creen y tiemblan. The demons believe and tremble. ¿Cuántos cristianos creen How many igual que los believers demonios? believe just Y like nomás demons do? tiemblan. But they just tremble. ¿Por qué? Why? Porque no viven dentro del reino. Because they don't live inside the kingdom. Vivir dentro de su reino Living inside his es ser kingdom partícipe de todo lo que hay en su reino. is being a partaker of all that is in the kingdom. ¿Entendió? You understand? Qué bueno que está contento. So good that you're happy. Ya me está viendo. Vale más que me calle. Quiero que lo veas. I want you to see it. Ahí en Hechos 3:19. Acts 3:19. Si las personas que nos visitan por primera vez y que nos están siguiendo por primera vez dicen, oye, ¿cómo usa versículos? ¿Por qué no predica? Porque yo no predico, yo enseño. If there's new people or people watching Al mundo se le predica, a la iglesia se le enseña. and they say they're wondering why this man Jesús uses so much dijo, hagan Bible. discípulos. We need to teach the church, not to preach to No them. digo, siéntete famoso, The Bible poderoso. says to make No, disciples. sino sigue a Cristo. Follow Jesus. Él es el Señor de tu vida. He is the Él Lord es of your el life. Señor de mi vida. He is the Lord of my life. Cuando alguien está siguiendo a Cristo, When somebody's following Jesus, algo hay en ese hombre. something is in that O en esa mujer. man or that woman. Siempre es una fuente de provisión. They're always a fountain of provision. Siempre. Always. El que no anda siguiendo a Cristo, That one who's Tiene not following problemas. Jesus, they cuando have no, problems. tenía una amiga yo que I used to have a friend me llamaba la atención. that it would get Ya, my ya attention. iba a decir su nombre. I Pero was about to say her name. cuando no se le volaba el cofre del carro, But when the hood of her car would fall off, se le salió una llanta, a tire came out her car, el perro se le ahogaba, the dog would drown himself, el poste de la luz de su casa se caía. the light on the outside of her house Todos would los fall. días me hablaba y ya le decía, ¿y ahora qué?
And every day she would call me, and then I would say, now what's going on? Y me digo, ¿qué necesito hacer, Eduardo? Porque así hablaba. And she would say, what do I need to do, Eduardo? Arrepiéntete. And I said, repent. Métete en el reino de Dios porque ahí no se caen los postes, ni se vuelan los cofres, ni se salen las llantas. Enter into the kingdom of God, because there no dogs are going to drown, no lights are going to fall off, no hoods are going to fall off. Verás, fíjate. Notice, A mí me llamó mucho la atención nuestro pastor. it caught my attention that Que ya our se fue con el pastor, Señor. that he already went to heaven. Dice que él siempre se golpeaba. He says that he would Trabajando, always lo que get andaba hit, haciendo, siempre en working, la whatever he cabeza. was doing. O He would hit his head. no le calculaba las Or cosas. he y- wouldn't calculate the Ay, things, ay. and he would Y hit luego himself. caía algo y le caía en el dedo gordo. And something would fall on the floor, and it would fall on his toe. Hasta que un día dijo, Señor, ¿por qué me pasa todo esto? Until one day he asked the Lord, he said, why do all these things happen to me? Estás afuera de su reino. And he said, you are outside my kingdom. Y era un ujier de la iglesia. And he was an usher of the church. Era un hombre que servía en la He iglesia. was a man who served the church. Sonríele porque Cristo le ama. Smile that Christ loves you. Es cierto. It's true. Entonces seguimos leyendo Biblia. So then we continue reading the Bible. En Hechos Book of Acts. 3:19. ¿Estás ahí 3:19. conmigo? Are you there with me? ¿Puedes decir gloria a Dios? You can say glory to God. Aleluya. Así que arrepintaos y convertíos. Repent therefore and be converted. ¿Lo ves? You see it? Hay una condición de tu Salvador. There's a condition from your Savior. Te está diciendo, He's telling you, arrepentíos repent y convertíos. and be converted. No dice, el ayuno te va a convertir. It doesn't say that fasting No is going dice to la convert oración you. te va a It doesn't say convertir. that prayer is going to convert you. No dice, el tiempo que tú tengas yendo a una iglesia te va a It convertir. doesn't say the time that you go to church Es is un going to acto convert you. personal. No, it's a personal De act tomar una decisión. of making a decision. Si no lo hace uno, If you don't do it, pues sigues igual. then you continue being the Me same. decía una hermana que venía aquí a la iglesia, A sister that used el to diablo come no to me church deja. would tell me, the devil doesn't allow me to. Le dije, pues salte del infierno, And I said, well then, get out of hell vete al reino. and go to the kingdom. Y es una realidad. And it's a reality. Toda la gente que está ahorita sufriendo, All the people who está are suffering. sufriendo ¿por qué? They're suffering ¿Por because qué? what? Porque nomás hablan ellos con Dios. Because they Oh, only Diosito, speak with God. tú conoces mi corazón, Oh, te my Lord. amo. You know my heart and No I me love estoy you. burlando de esa gente, And I'm not mocking those people. pero se tiene que dar cuenta esa gente que ellos tienen que saber They need to realize that someterse they bajo la autoridad de need Él. to know that they need to No es como tú te submit sientas. under his authority. ¿Sí me explico? It's not the way you feel. Él dice, ve a la iglesia cuando te dé la gana. Does he say go to church No, whenever Él you dice, want? no dejes de congregarte. He says don't stop congregating. Eso no lo inventó el hombre. That was not Y invented es by algo bien man. básico. And that's something very basic. Tienes que tener dónde congregarte. You need to have a place where to ¿Por congregate. qué? Why? Porque soy miembro de un reino. Because I'm a member of a kingdom. Y mi rey And my king me dice que yo, ¿qué tengo que hacer? tells me what I need to do. Vamos a suponer, Let's suppose, o este es un ejemplo. this is an example. Imagínate que una persona Imagine that a person cae en prisión, goes into prison. ¿sí? Llegan, le dan su kit, He gets there and they give him their kit, his kit. ¿sí sabe cuál es el kit, no? You know what that kit is, right? ¿Ah? Su toallita, su cepillito, y The towel, his su uniforme, toothbrush, su uniforme. uniform. Le enseñan su suite They show him his suite y le dicen a qué hora se tiene que acostar, and they tell him at what time he needs to go to bed, a qué hora se tiene que at levantar, what time he needs to wake up, a qué hora va a desayunar. at what time he's going to eat breakfast. Yo no conozco ningún preso que diga, I don't know a prisoner yo no estoy de acuerdo a la hora del desayuno. that says, I'm not in agreement with the time of breakfast. No me gusta el uniforme. I don't like my uniform. Suena ridículo, It sounds ridiculous. pero nosotros, el que realmente oye la voz de Dios, But those who really listen to the voice está of God, preso. they are in prison. Está bajo una autoridad que no es ninguna comparada a otra. They are under an authority that has no comparison. Te lo muestro con la palabra. Do I show it to you No with te the word? desesperes, ahorita te lo voy a mostrar. Don't get desperate. I'm going to show it to you right now.
Así que arrepentíos y convertíos. So repent and be converted. Hasta que tú no te arrepientes y te conviertes al reino de Dios, Until you repent cuando and tú ya estás en el are reino, converted into the kingdom of God. no You en la belong to that denominación kingdom, X. not in the X denomination. Cuando tú ya entraste al reino, When you enter into the kingdom, tú no recibiste a Cristo. you did not receive Christ. Cristo te recibe a ti. Christ receives you. Cuando el preso cae a la prisión, ay, recibir a prisión, cállate la boca. When a Te prisoner recibieron en la prisión. gets to prison, oh, I received prison. No, you are in prison. Y la prisión te puso las reglas. And the prison gave you the rules. Cuando tú entras al reino, When you enter into the kingdom, te recibió Jesús. Jesus received Tú you. no recibiste a Jesús. You did not receive Hasta que Jesus. tú recibas And until you ese receive entendimiento that que understanding Cristo es el que te recibe a that ti, Christ is the one that receives you, entonces vas a empezar a vivir el reino. until then you're going to begin to live the kingdom. Mientras no, Until then you're not. vas a seguir poniendo reglas. Because you're going to keep Ay, setting your no, own rules. siento la cintura media delicada, no puedo ir a la iglesia Oh ahora. no, my back is hurting. I cannot go to Ahora church manda la today. cintura. So now your back is the one that's in charge. No, está lloviendo. Oh no, it's raining today. Llover aquí en Phoenix es un regalo de Dios. Raining here in Phoenix is Ahora a a gift la from iglesia. God. Salí muy cansado. Oh, I am too tired from work. Oh. Deja que Cristo te reciba. Allow for Jesus to receive you. Deja que Cristo te reciba. Allow for Jesus Ahora, to te receive you. recibe Cristo. So now Jesus receives ¿Qué you. te va a hacer falta? What are you going to lack? Or what are you going to miss? ¿Ves dónde está la solución? You know where the solution is now. Por eso, hágase su voluntad. That's why let his will be done. Yo tengo mucha gente que ha pasado por esta iglesia, And there's so many people that have pero gone no through this quieren la church, santidad, but they don't want holiness. no quieren la integridad, They don't want integrity porque no son recibidos por Jesús. because they're not received Ellos by Jesus. recibieron una religión. They received a religion. ¡Amén! A todos nos gusta la motivación, We all like motivation, sí, pero aquí no vienes a motivarte. but here you don't come to get Aquí te motivated. vienes a edificar, Here you come to be edified. que te vayas con la conciencia. And your conscience, ¿Sabes qué es la you know conciencia? what conscience is? Es lo que usa Dios para comunicarse contigo. It's what God uses to communicate with you. Si tú sabes que Cristo no te ha recibido, este es tu día. If you know that God has not Pero si le received dices, you, this is your Señor, day. recíbeme, But if you tell him, Lord, receive me, secciónate si le vas a hacer caso. make sure that you're going to obey him. Que tu sí sea sí That your yes be yes, y que tu no sea también and that no. your no is also a no. ¿Por qué no pone el rostro feliz? Why don't you have a happy face? ¿A quién estoy faltando el respeto? Am I not respecting you? Arrepintaos. Repent. Mira, arrepintaos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Just repent and be converted so that your sins may be blotted out. Para So que sean borrados. that they be blotted out. No, ahí nos seguimos acordando todavía del burro que me robé en el rancho. Y We continue remembering of the por decir ejemplo, donkey no. that I stole in my ranch, just to give out an example. Sí. Por no decir el marido de la vecina. For not saying the husband of ¡Hello! my neighbor. No. Ustedes tienen muy buena imaginación. You all have a very good imagination. Mira lo que dice aquí. Look what it says here. Tu silencio te delata, mi hermano. Para que sean borrados vuestros pecados. So that your sins may be blotted out. ¿Para qué? So what? Sean borrados vuestros Your pecados. sins may be blotted out. Si tú ya no tienes ninguno, If you don't have es que estás en el reino. any more sin, is that you ¿Cuántas are in the condenaciones hay en ti? kingdom. How many Ninguna. condemnation is in you? Ninguna. None. Te sigue bombardeando el diablo con pensamientos. The devil keeps bombarding you with thoughts. Pero si Dios te recibió, But if God Jesús te received recibe en you, su reino, Jesus receives you in his kingdom. ¿entiendes? You understand? Le vas a decir, ¿y tú qué andas haciendo aquí? Are you going to ask him, what are you doing here? ¿Por qué? Why? Todo pensamiento que es de mentira, Every thought that is deceit, muerte, death, destrucción, destruction, no vienen de Dios. does not come from God. Ahora, ¿por qué vienen a nosotros? So now why do they come to us? ¿Cuál es la razón? What is the reason?
de que tú juegas con ellos. that you play around with them. ¿Por qué? Why? Porque no sabes que estás dentro del reino. Because you don't know that you're in the kingdom. Cuando tú ya sabes que estás dentro del reino, When you know that you're in the kingdom, en el reino, si ahorita fuéramos al cielo, if right now we would go to heaven, ¿sí? ¿Cuántos hombres te vas a encontrar? how many homeless would you find over there? ¿Cuántas prostitutas te vas a How encontrar? many prostitutes are you going to encounter? ¿Cuántos fracasados te vas a How encontrar? many failures are you going to ¿Y tú por encounter? qué sí? And why you Aquí en la tierra. do Donde dice, hágase mi voluntad. here on this earth, Aquí where en it la says tierra. to do His will here on earth. Por eso hoy se me acomodó una pieza que me hacía falta a mí. Today, a piece A mí. was in place that was missing to me. Si yo pertenezco al reino de Dios, If I belong to the kingdom of tengo que God, comportarme conforme al reino de Dios. I need to behave according to the kingdom of God. Por lo tanto, la cabeza que yo traigo aquí Therefore, my head es para las cosas de Dios. is for the things of Ahora God. entiendo por qué la Biblia dice tenemos la mente de And Cristo. now I understand why the Bible says that we have the mind of Christ. Arrepintaos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Repent and be converted so that your sins may be blotted out. Ahora dice lo último, And at the end it says, para que vengan, so that times ¿sí? Luchas y pruebas. may come. ¿Para que vengan qué? Tiempos de refrigerio. Times of refreshing may come. Amén. ¿Tiempos de qué? Times of what? De refrigerio. Refreshing. Una limonada helada con agua mineral ahorita no. A mí me va a caer A muy very bien. cold lemonade with a sparkling water would be very good right now. ¿Entiende? You understand? Una chispita de carbonato. With just a little bit of baking powder, ¿Sí? baking soda. ¿Lo ves ahí? ¿Lo ves ahí? You see it there? ¿Para que vengan tiempos de qué? So that times of what De may come? refrigerio. Ahora, Refreshing. te voy a traducir refrigerio. So now I'm going to translate for you refreshing, Vivir muy bien. to live very well, Espiritual, spiritually, mental, mentally, emocional, emotionally, física. physically, Y algo que todos necesitamos and something that we all need financieramente. financially. Todos necesitamos We finanzas. all need finances. ¿Tú crees que Dios no tenía contemplado cómo el sistema satánico iba a tener esclavo a la humanidad? Do you think that God did not contemplate how Satan was Échale going ese to trompo a la have uña. humankind in slavery? ¿Tú crees que Dios no sabía esto? Don't you know that God knew this? Dijo, pero los que estén en mi reino But He said, those who are in my van kingdom a ser cabeza y no cola. are going to be head and not tail. Van a vivir muy bien. They're going to live very well. Van a vivir muy bien. They're going to live very well off. ¿Sí o no es verdad? Isn't it true? Amén. Póngale Póngale injundia a esto. Let's put Póngale strength pasión a las to cosas this. buenas. Let's give passion to good things. Van y pagan al béisbol y tienen una gritona, mano. You go and pay for a baseball game and you are yelling Yo me throughout all the game. emociono porque es una realidad, no es es una prédica muy And buena. I No, get no, 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 excited es la realidad del because reino de Dios aquí en la tierra. It is the reality of God here on this earth. Desde que me cayó el 20 dije, Jesús me recibió. Since I grab a hold of Ya it nunca pude ser igual. and I was not able to Y be no the same soy anymore. igual. And I'm not the Soy same. totalmente I'm diferente. totally different. No es que sea raro, It's not that I'm weird, es la naturaleza de los hijos de Dios. but it's the nature of the children of Porque God. mis hijos son los que oyen Because my children y hacen mi palabra. listen and do my word. Amen. No dice los bastardos, no dice hijos. Doesn't say bastards, but sons or children. Hermanos, tenemos que rescatar a millones de cristianos Brethren, we need to rescue que están millions of sutilmente Christians tomados that they're subtly taken por fuerzas espirituales demoníacas by spiritual demonic forces para que no vivan en el reino. so that they don't live in the kingdom. Vivan yendo a la iglesia, They can live going to church, o no en el reino. but not in the kingdom. Amén. Amen. Venga más seguido, hermano, para que diga amén, porque motive aquí a la gente. Come more, brothers, so that you can motivate the rest and say amen. Amén. Recio como en Colombia, mi hermano. Loudly like in Colombia, brother. Aleluya. ¿Estás conmigo? Are you there with me? Vaya a Romanos 6:23. Let's go to Romans 6:23. Si lo encuentras, di gloria a Dios y aleluya. If you find it, say glory to God, hallelujah.
Amén. Amén. Amen. ¿Estás ahí conmigo? Are you there with me? Porque la paga del pecado es muerte. For the wages of sin is death. Mas la paga del pecado es muerte. For the wages of sin is death. Ser miembro del reino Being a member of the kingdom y querer vivir en el mundial. and wanting to live in de the pecado. world of sin. Eso le llama muerte Dios. That is what God calls death. Quien no está conmigo, Whoever is not with me, quien no está conmigo, whoever's not with me está contra mí. is against me. Si tú quieres vivir una vida conforme Dios la diseñó, If you want to live a life according to how God designed it, tienes que aferrarte. you need to Take it. take a hold of it Fuerte. strongly. Vivo en el reino. I live in the kingdom. Jesús es mi rey. Jesus is my king. Porque la paga del pecado, dice, For the wages es muerte. of sin is death. Mas lo que Jesús vino a darnos, la dádiva de Dios, But what Jesus came to give us, es what God vida came to eterna. give us, is eternal life. Quiero que tome nota. Vida. Notice this. ¿Y tú crees que la Eternal eternidad va a life. empezar cuando llegues allá? Do you think that's going to start when you get there? Desde ahorita. Right now it starts. ¿Entiendes? You get it? ¿Entiendes? You understand? La eternidad, desde el momento que tú entras al reino de Dios, ya estás en la eternidad. No hay tiempo, no hay distancia. The moment you enter into the kingdom is when you begin eternity. There's no El reloj es distance. nuestro, pero el tiempo es de Él. Our watch is ours, but the time is His. Una vez más. Once again. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. But the gift of God is eternal life En Cristo in Christ Jesus, Jesús. our Lord. Qué hermosa es la palabra, How ¿verdad? beautiful the word is, right? Ay, el tiempo se me fue. Time is Me voy a slipping brincar. away. I'm going to jump this portion. Bueno, Efesios 1:7. Ephesians 1:7. Sí, Efesios 1:7. Si estás ahí, puedes decir gloria a Dios, aleluya. If you are there, you ¿Por can say qué? glory to God, Porque hallelujah, esto te dice a ti Because el this valor que tells you tiene the value that it has, el estar en su reino, being in His kingdom. vivir el reino de Dios Live aquí the en la kingdom of tierra. God here on this earth. ¿Sí? Dice en Efesios, ¿qué dije? Efesios 1, ¿qué? 7. Ephesians 1:7 En says, quien, 1:7, in Him en quien tenemos, we have, ni tengo. say, I have. Si tú estás si Cristo te recibió, If Christ received you, ¿sí? Tenemos. we have. Amén. Amen. En quien tenemos, In Him we have. en quien ¿qué? In Him we what? Tenemos. We have. Ahora ahí te va. So now here you go. Por su sangre, Through His blood, redención por su sangre, redemption through His blood, redención por su sangre. redemption Efesios through His 1:7. blood. Ephesians 1:7. Aleluya. Hallelujah. En quien tenemos redención por su sangre. In Him we have redemption through His blood. ¿Sabes qué redención? Do you know what redemption means? Que como Él ya te recibió en su reino, Since He received you in His kingdom, tú no tienes ninguna deuda. you don't have no debt. ¿Entiendes? You understand? Pero mira lo que dice. But notice what it says. Perdón de pecados según las riquezas de su The gracia. forgiveness of sins according to the riches of His grace. En quien tenemos redención por su sangre. We have redemption through His blood. ¿Sabes qué es redención? Do you know what redemption means? ¿Eh? ¿Sabes qué es la palabra Do redención? you know what the word redemption Sí, means? cuando alguien tiene una deuda. When somebody has a debt. Sí, imagínate que debe $25,000, llega quien sea y te dice, Imagine you owe $25,000 dame el nombre del que le debes. and somebody comes and says, give me the name of the person that you owe him. Y voy con con ese tipo. And I go with that man or that Aquí person. están los $25,000 que te debía el colombiano. And here are the $25,000 that the Colombian man ¿Cuánto owed you. debes? How much do you owe? Eso sí lo entendemos porque es dinero. We understand that because we're talking about money, En quien tenemos redención in whom we have redemption por la sangre que Él vertió en la cruz. through the blood that was Porque Él shed ya on me the recibió en cross su reino. because He received me in Y His luego viene el kingdom. diablo y te dice, eres un fracasado. And then the devil comes and he tells you, you're a failure. Cállate. Shut up.
¿Entendió? Qué You hermosa understand? es la verdad, ¿verdad? How beautiful the truth is, right? You believe or no believe? ¿Crees o no crees? Pues vale más que le entregues. It's better. ¿Entiende? You understand? Tenemos We redención. have redemption. Pero si Cristo te ha recibido, But only if Christ has el received que you, Él te reciba. for him to receive you. Me dijo un empresario hace unos días, A businessman told me recently, le hablé como 10,000 veces a un posible empresario que I quiero hacer called- negocios con él. I called a possible businessman that I want to do business with them. Y le marcaba, y le marcaba, y le And I would marcaba. call him and call him and call him Hasta que lo puso hasta aquí. until he was fed up. Y en una de esas consiguió el teléfono directo de él And in one of those, he was able to y get lo siguió his bombardeando. direct phone number and he continued Y bombarding dijo, him. y dijo el empresario, nunca recibo llamadas. And the businessman said, I never get calls. I never receive calls. Y se puso a hablar con él. And he spoke with them Y le dijo, and he told them, no, pues ¿cuándo vienes a este estado? Oh, Aquí estoy. when are you coming to this state? Te I'm quiero ver en here. persona. I want to see you in person. Hizo negocios, And they were able to do business. pero persistió, But this person persisted. persisted. Tú no tienes que percibir si Cristo te quiere recibir. You don't need to perceive if Christ has received you. Él es el regalo que Dios te da. Mira, yo te He tengo, is yo the te tengo gift este that he regalo. gives you. Si tú lo recibes, If you el receive the regalo, gift, Él te va a recibir a ti. he's going to receive you. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Nobody Jesús. goes to the Father except Na- for y me, yo pensaba Jesus que cuando said. me muriera. And I thought that it was when I would die. No, es aquí. No, it is here. Nadie. No one. Cristo es la puerta. Christ is the door. ¿Cuántos siguen contentos? How many of you continue being happy? Por último, Lastly, Efesios 1:13. Ephesians 1:13. En Él también vosotros, dice, In him you also. en Él. In him. Fíjate la palabra en Él. It says in him. No dice fuera de Él. It doesn't say outside of him. En Él. In him. Quiere decir que So tú it means- entraste en el reino, ¿no? That you entered into the kingdom, right? En Él. In him. ¿En dónde? Where? En Él. In him. En Él. In him. Vosotros habiendo oído la palabra de verdad, You also listening to the word of truth, el evangelio de vuestra salvación, the gospel of your salvation, habiendo oído primero. having heard first, Ahora, habiendo creído en Él, and now having believed in him. ¿sí? Fuiste sellados. You were sealed. ¿Fuiste qué? You were what? Fuiste sellados. You were sealed ¿Eh? ¿Con qué? with what? Con el Espíritu Santo de la promesa. With the Holy Spirit of promise. ¿Sabes qué es eso? Do you know what that means? Traer el sello de la promesa. To have the seal of the promise? ¿Sabes qué es eso? Do you know what that means? El que resucitó a Cristo entre los muertos ahora aquí. The one that resurrected Jesus in here? Es que hay guerra aquí, me dijo una persona. Oh, it's because there's war inside of here, a person Le told me. dije, arrepiéntete, And I said, repent. porque la guerra Jesús la ganó en la cruz. Because the war, Jesus defeated it and won it on the cross. ¿Tú crees que un demonio puede con la palabra? Do you believe that a demon No. can win with the word? No hay brujo Against más, the el word. brujo más brujo de todos los brujos es bolero. The meanest witch, he can be a shoe Es una shiner. vergüenza. It's a Porque el shame día que él, ese hombre, no se arrepiente, se va a ir al infierno una eternidad. because if he doesn't repent, he's going to go to hell for an Y tenemos que eternity. tener mucho cuidado aquí de los púlpitos. And we need to be very careful here in the pulpits. Te voy a decir cómo es la brujería de hoy dentro de las iglesias. I'm going to tell you how Tenga witchcraft is paciencia, hermana. Dios va a in obrar. churches. Have patience, sister. God is going to work. Ya obró. He already worked. He already did it. Ya hizo él todo. He already did it. He did it all. O doy potestad, dice, te doy el He power said, I give you power para hollar serpientes y echar fuera. to trample Demonios. serpents and ¿Qué cast out negocios tienen ahora demons. los demonios? Pues en tus negocios. What have tu vida demons have personal. to do in your business and your personal life? Je, 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 je. Come on.
Hoy dile al Señor, Señor, vengo a que tú me recibas Tell ahora. the Lord Yo today, te I recibí hace come mucho, pero tú no me has recibido. so that you can receive me. I received you, but you haven't Y received te vas me. a convertir. And you're going to get converted. Yo le dije el otro día a Martín, mi hermano, le dije, I told la Brother iglesia se Martín va a the other llenar day, de pura gente The church is going to fill que up viva en el reino. with people that live in the No vas a kingdom. necesitar, vamos a rifar un televisor, tantas pulgadas para que venga a la iglesia. No, You're not going to need to raffle a TV so that you can come esa to gente church. sola va a venir. No, those people are just going to ¿Por come. qué? Porque ya no vive una religión, vive Why? el reino de Because they Dios. don't live a religion anymore, but they live the kingdom. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. You were sealed with the Holy Spirit of promise. Ahora por último, en 1 de Corintios 2:12, y termino con esto. In 1 Corinthians 2:12. ¡Aleluya! Hallelujah. ¿Estás ahí conmigo? Are you there with me? Aleluya. Los que hemos sido recibidos por Jesús, Those of us who have been received by Jesus, estamos en su reino. we are in his kingdom. ¿Entiende? You understand? ¿Comprende? You understand? ¿Lo ve? You see it? Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Now we have received not the spirit of the world. No se impaciente, tómese su tiempo, busca la cita bíblica. Don't get desperate. Just find the Bible verse. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. We have not received the spirit of the world. ¿Lo ves? You see it? 1 de Corintios 2:12. 1 Corinthians 2:12. 1 de Corintios 2:12. Con eso 1 terminamos, Corinthians así que puedes 2:12. tomarte el tiempo. And we end with that, so you can take your time. ¿Sí dice ahí? Does it say that? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Now we have received not the spirit of the world. Qué tremendo está esto, ¿verdad? How tremendous this is, right? ¿Lo ves? You see it? ¿Qué negocios tienes con penas y mortificaciones? Con luchas y con las pruebas. Why, Si son del mundo why de are you pecado. struggling with tests and trials if they're from Nosotros no hemos recibido el the espíritu world del of mundo. sin? We have not received the spirit of the world. Help. Ayúdele. ¿Por qué? Why? Porque yo quiero que lo leas. Because I want for you to read La it. gente, si no se forma como un discípulo, If people are not nunca va a formed vivir el reino de Dios. As disciples, they're never going to live the kingdom of God. Nosotros no hemos recibido, brother, el We have- espíritu del mundo, We have not received the spirit of the world, sino el espíritu que proviene de Dios. but the spirit who is from God. Ay, excuse me. Discúlpame. ¿Puedes verlo? Can you see it? ¿Puedes verlo? Can you see Léalo, it? no es tiempo de otra cosa más que no le saque la vuelta a la responsabilidad que hay Read aquí. it. Don't No hemos recibido turn away from the responsibility. el espíritu del mundo. For we have not received the spirit Quien of the te quiera world. convencer de que es que estamos en el mundo, tenemos que pasar con pruebas, dile, no, Whoever tú wants tu to abuelita, yo convince no. you that you belong to the world, no, Pero it's, el pastor dijo, no You me and your importa grandma. que diga quien lo diga. oh, but pastor said, no, I Yo don't no care. recibí el espíritu del Whoever mundo. said it, I did not receive the spirit of the world. Ni tú tampoco si Cristo te recibió. You didn't either if Christ received Si you. Cristo te recibió, no te tengo que andar enseñando 5 pasos para amar. No, If tú Christ vives en amor. received you, I don't need to teach you 5 steps to love. No, you live in love. ¿Entiendes? You understand? Aleluya. ¿Entiende eso? You understand that? Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. We have not received the spirit of the world, but the spirit who is from God. El mismo espíritu de Dios aquí. The same spirit of God here. Habrá power. Is there power? ¡Jeje! Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. So that we know what God has given us. Para que sepamos That we might know lo que Dios... the things. Hay gente yendo a las iglesias que saben más del diablo que lo que Dios nos ha concedido. There's people going to churches knowing more about the devil than what God has given us. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. So that we might know the ¿Para qué things tenemos that el have been espíritu freely de given Él? to us by God. Why do you have the spirit, His Para que spirit? sepas lo que Dios te ha concedido. So that you know what God has given you. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.